Queridos y atornimos, aquel tiempo, espiones judíos, Elis Lis Meitner, judía de Austria, nació en 1878. Su padre, Philipp Meitner, era jugador renomado de Santrach. Lis era física especializada en física nuclear y radioactividad. En 1906, después que recibió su doctorado, pasó a Berlín y empezó sus investigaciones en el campo nuclear juntos con el químico Otto Hahn. Laboraron juntos 30 años, hasta 1938. Le prometieron campos y viñas. Cuando vino el régimen nazista, Liz estaba en situación delicada. En primero no la tocaron porque era extranjera de Austria. Cuando Austria se ocupó por la parte de los alemanes, salió de ser extranjera. Viendo que la situación está dangerosa y que la investigación suya se acercó a un punto que las conclusiones se podían usarse para construir una bomba nuclear, decidió de fuirse. En 1938 se fuyó de Alemania y pasó a Suecia. Allá continuó sus investigaciones con su sobrino Robert Frisch. Descubrió el proceso de partidura nuclear. El químico Otto Hahn continuó las investigaciones en Alemania con su asistente Fritz Strassmann. En 1939 publicaron Otto y Fritz sus artículos sobre la partidura nuclear sin nombrarla a Liz. Y en el mismo año, el sobrino de Liz, Robert Frisch, publicó un artículo sobre la partidura nuclear sin darle saber a Liz. Después de un mes, publicaron los dos un artículo y dieron explicación física completa sobre las cantidades. En 1944, el alemán Otto Hahn ganó el premio de Nobel, premio que Liz lo merecía. Hoy sabemos que Liz fue discriminada del premio por razones de antisemitismo. Después que se publicaron estos tres artículos mencionados en 1939, se entendió muy claro que los alemanes están en camino de construir una bomba muy dangerosa. El cientista americano judío Leo Szilard convenció al cientista Albert Einstein de escribir una letra al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, diciendo que hay espanto grande que los alemanes están desarrollando bomba de átomo y que cabe entrar a este campo de investigaciones inmediatamente. Roosevelt nominó un comité científico sobre el uranio. En los años venideros, este comité se convirtió a ser el Proyecto Manhattan. El proyecto lo llevaron principalmente los Estados Unidos con el ayuda de Gran Bretaña y Canadá. El jefe del proyecto era el mayor general Leslie Groves. El físico nuclear, el judío Julius Robert Oppenheimer, que es llamado hasta hoy como el padre de la bomba atómica, dirigió los laboratorios de los Álamos en Nuevo México. El proyecto Manhattan se engrandeció en poco tiempo y incluyó casi 130,000 empleados. Einstein estaba contra la idea de construir este modo de bomba que puede hacer un daño enorme a la humanidad y refusó de participar en el proyecto. En los empecillos, Leo Szilard colaboró con el proyecto. A los cabos se retiró y él también. Entre los científicos
importantes, habían muchos judíos como Edward Teller, Hans Bethe, Emilio Segre, Richard Feynman, John von Neumann y más. La cuestión ética de la decisión de producir una bomba nuclear fue objeto muy importante de debate entre los propios científicos, entre los científicos y los políticos. Cuando a Lisa Meitner le ofrecieron de aunarse al proyecto Manhattan, ella refusó diciendo que no quiere tener ningún dar y haber con la bomba. En los empecillos de 1945, cuando ya se sabía el destino de la Alemania, la nazista, el proyecto Manhattan estaba continuando, Szilard tornó a Einstein y le rogó a escribir segunda letra al presidente, esta vez para detener la bomba. La letra fue enviada, mas Roosevelt no alcanzó a responder. Murió en el 2 de abril. Finalmente ganó la opinión de el mundo debe de conocer el poder destructivo de esta bomba. La bomba fue echada a Japón en agosto, aunque Alemania se rindió en mayo. La penetración de la inteligencia soviética NKVD, que después se trocó a KGB, en el proyecto Manhattan, se considera como una de las operaciones de espionaje las más importantes del siglo XX. Aunque el proyecto se detenió en secreto grande, la Unión Soviética rehusó a penetrar varios espiones y agentes de inteligencia a este proyecto, que le transmitieron información critical y que le permitieron a construir su propia bomba atómica en 1949. Entre estos espiones habían judíos. Yona Julius Rosenberg nació en 1918 en New York a una familia de emigrantes judíos del Imperio Ruso. Desde su mancebez era miembro en el movimiento de comunismo y líder de la Liga de Mancebos Comunistas. Ethel Greenglass nació en 1915 a una familia judía de Manhattan. Ella era miembro en el mismo movimiento de comunismo y en la Liga de Mancebos Comunistas. Allá se conocieron. En 1939, Julius escapó sus estudios sobre ingeniería de electric y se casó con Ethel. En 1940, Julius empezó a laborar en el Centro de Investigación de la Fuerza de Comunicación de la Armada de los Estados Unidos, investigador en el campo de inteligencia y comunicación. Los empleadores de Julius no se apercibieron que era miembro del movimiento de comunismo. Julius estaba en contacto con su cuñado, hermano de Ethel, David Greenglass, que era technicien en el proyecto de Manhattan. De la otra banda estaba en contacto con Morton Sobel, amigo de los estudios e ingeniero en la flota americana. Markovich Semyonov nació en 1911 en Odessa. En 1936 escapó sus estudios sobre textil. Se empleó en la Organización de Inteligencia Soviética NKVD. Sabía francés e inglés. En 1937 lo mandaron a los Estados Unidos para buscar agentes locales que espionen en favor de los rusos. No cabe decir que en primero de todo Semyon se fue al movimiento de comunismo. Semyon encontró a Julius. No era difícil de convencerlo. Tenían las mismas ideas sobre el comunismo y contra el capitalismo. Julius aceptó a espionar. Habló con su mujer Ethel y ella estaba de acuerdo a ayudar. No solo esto, engajó también
su cuñado David Greenglass, su cuñada Ruth Greenglass y sus amigos de los estudios, Morton Sobel, Joe Barr, Alfred Sarant y William Pearl. Todos eran judíos, todos estaban en puestos militares importantes, una parte de ellos en el proyecto de Manhattan, y todos estaban prontos a espionar en favor de los rusos. Este equipo, brecha de espionaje judía, transfirió a los rusos miles de documentos, planos, diagramas y listas, y todo clasificado como de alto secreto. El material era sobre los campos de la tecnología nuclear, electrónica militar, aeronáutica, tecnologías de armas convencionales, métodos de producción y nombres de laborantes con sus funciones. Había una división de roles. Julius recogía el material de todos los miembros de la Recha. Él lo organizaba y se lo entregaba a su hermano David Greenglass. Greenglass estaba en contacto con un otro judío, un mensajero y agente ruso, llamado Harry Gold. David entregaba el material en las manos de Harry Gold, que de su parte lo entregaba a los oficiales rusos. En 1945, los empleadores de Julius Rosenberg en US Army Signal Corps entendieron que es miembro del movimiento comunista y lo demisionaron de su labor, por la razón sospechoso de actividad comunista en organizaciones radicales. No sabían que era espión. Esto era parte de una política de purificación de comunistas en los centros de labor. Julius continuó sus contactos con los miembros de la Recha y continuó a espionar en favor de los rusos. Klaus Fuchs era un físico alemán antinazista que fuyó a la Inglaterra y se adjuntó al Partido Comunista. Durante la Segunda Guerra Mundial laboró en el proyecto atómico británico Tube Alloys. Desde 1941 estaba en contacto con los rusos y espionando en favor de ellos. En 1943 lo enviaron a los Estados Unidos por 3 años y se adjuntó al proyecto Manhattan como científico con experiencia. Tuvo acceso a las informaciones las más criticadas sobre la bomba de plutonio. Fuchs continuó a espionar y en los Estados Unidos. Él también mandaba sus informaciones con el mensajero Harry Gold a los oficiales rusos. Cuando Fuchs tornó a Gran Bretaña en 1946, le ofrecieron un puesto prestigioso en el Instituto Británico de Investigación de Energía Atómica, en Harwell, Oxfordshire, donde laboró en el desarrollamiento de la energía nuclear. La importancia y la discreción del instituto eran tan altas que lo llamaban el Santo de los Santos. Lo examinaron a Fuchs y su pasado y no toparon nada. Fuchs continuó a espionar hasta 1949. Desde 1943, la Inglaterra y los Estados Unidos estaban laborando juntos en un proyecto llamado Venona para descifrar los mensajes secretos soviéticos. Este proyecto rehusó descifrar un gran número de mensajes. Algunos de ellos estaban referando los contactos entre Klaus Fuchs y Harry Gold, sin mencionar sus nombres verdaderos. Los investigadores americanos ingleses laboraron duro. A la fin, en 1949, arribaron a Klaus Fuchs, que otorgó solo una parte chica de sus actos. Fue juzgado y condenado por 14 años en preso.
Fuchs dio en mano al mensajero Harry Gold. Harry Gold dio en mano a David Greenglass. David dio en mano a su hermana Ethel y su marido Julius. Ethel y Julius dieron en mano a los otros miembros. De este modo se aferraron todos los miembros de la recha de espionaje. Julius y Ethel Rosenberg se aferraron en 1950. Hasta hoy son nombrados como los espiones de Atom. Julius y Ethel Rosenberg fueron juzgados juntos con Morton Sobel en marzo de 1951, acusados de pasar secretos atómicos a los rusos. El juzgo se presentó en los tiempos de la Guerra de Corea. La Armada de los Estados Unidos estaba guerreando contra los comunistas chinos y comunistas coreanos. Tenían 1 millón de muertos. El procurador era el judío Roy Cohen, que más tarde fue el consejero de Donald Trump. El juzgador era el judío Irving Kaufman. Los abogados defensores eran judíos, los hermanos Bloch. Ningún judío no aceptó a tomar parte en el jurado. El principal testigo en el juzgo contra los Rosenbergs fue de David Greenglass, hermano de Ethel, que aceptó a hacerse testigador del Estado. Greenglass testificó sobre el rol profundo de Julius en el espionaje y dijo que el rol de Ethel era solo tomar notas. Muchos años después, Greenglass otorgó que inventó la acusación de Ethel para salvarse él y salvar a su mujer. Los Rosenberg decidieron de guardar el derecho de silencio sobre su pertenencia al movimiento de comunismo y negaron su participación en el espionaje. Mas a la fin fueron topados culpables y condenados a muerte. El juzgo de Julius y Ethel Rosenberg fue visto por muchos de sus tiempos como una demostración de antisemitismo. Ellos eran los únicos espiones que fueron condenados a muerte hasta aquel tiempo. El escritor Jean-Paul Sartre dijo que el juzgo es un linchamiento legal. El pintor Pablo Picasso dijo que la sentencia es un crimen contra la humanidad. Otros como Bertolt Brecht, Jean Cocteau, Frida Kahlo, Dashiell Hammett definieron la sentencia como una repetición del juzgo de Dreyfus. El Papa de Roma, Pius Doge, y Albert Einstein rogaron al presidente de los Estados Unidos que perdone la vida del par Rosenberg. Julius y Ethel fueron ejecutados en la silla eléctrica noche de Shabbat 19 de junio 1953 en la prisión Sing Sing. Los enterraron en el cementerio judío de Wildwood. En la ejecución de Ethel, el ejecutor se erró en el dosaje de Electric y durante varios minutos le salió humo de su cabeza. El par Rosenberg dejaron 2 hijos de 6 y 10 años. El kibbutz Yad Hana en Israel conmemoró a Julius y Ethel Rosenberg y llamó a sus nombres una arbolería en el kibbutz. Greenglass recibió castigo amenguado, ya que su estado como testigador del Estado, y gracias al acuerdo que afirmó con el procurador, fue juzgado y condenado a 15 años de prisión. Se liberó después de casi 10 años. Morton Sobel fue condenado a una larga pena y cumplió 17 años y 9 meses en la prisión. Joel Baer y Alfred Sarant rehuyeron a fuirse de los Estados Unidos, arribaron a Rusia. Continuaron a laborar allá en las industrias militares soviéticas. William Perl fue topado culpable solo por dar testimonio falso. Le dieron 5 años de prisión. A Harry Gold lo condenaron a 30 años de preso.
Se liberó después de 16 años. El film Heir to Execution, A Granddaughter Story 2004, es dirigido por Ivy Miropol, la nieta de Julius y Ethel Rosenberg. Ivy investiga el pasado de su familia utilizando nuevas evidencias, filmes familiares, entrevistas con su padre, Michael Miropol, y otros miembros de la familia. Esto todo para entender sus vidas y el llegado de su ejecutación. El santo bendito él dijo que sea luz y hubo luz, mas él ya sabía que hay cosas que tienen de hacerse en la oscuridad. Por esto decidió que va a haber luz solo mediodía y el otro medio va a quedar al oscuro. Para entender de dónde crecieron los más de los espiones judíos, cabe trabar la macará atrás y empezar de la revolución del comunismo en la Unión Soviética en 1917. La idea del régimen comunista encantó y atrajo a muchas personas con visiones socialistas de la igualdad. Durante las décadas de 1920 y 1930, aconteció una emigración grande de intelectuales, artistas, autores, ingenieros, profesores y otros profesionales, incluyendo a muchos judíos del occidente y pocos de Palestina, a la Unión Soviética. En la década 1920 emigraron por la ideología y por la crisis económica del 1929. En la década de 1930 emigraron muchos judíos de Alemania que quisieron huir del régimen nazista. Los emigrantes que vinieron de Alemania a la Unión Soviética fraguaron escuela para los hijos suyos al nombre de Karl Liebknecht. En esta escuela moldearon una mezcla de elevos que después de sus estudios se dispersaron en el mundo entero en direcciones diferentes. En el libro Die Troika se cuenta por tres amigos que escaparon sus estudios en 1938 y se encontraron en 1945. El uno sirvió como oficial en los tanques de la Armada Soviética que conquistó Berlín. El segundo sirvió como oficial de la inteligencia en la Armada Americana que conquistó Berlín. Y el tercer sirvió como soldado simple en la Armada Alemana en Berlín conquistada. Gduda Avoda era un movimiento comunista socialista de pioneros en Palestina. Uno de sus líderes, Menachem Elkind, y el grupo llamado Tel Hai, decidieron de emigrar a la Unión Soviética y fundar allá asentamiento en forma de kibutz. En 1927 tomaron la permisión del gobierno soviético y fraguaron el kibutz Vozhonova, Camino Nuevo, en la península de Crimea. En 1935, las autoridades rusas nacionalizaron el kibutz Vozhonova y lo abultaron a kolhoz. Durante la Guerra Segunda Mundial, Stalin desapareció a muchos judíos que vinieron a la Unión Soviética después de la revolución, entre ellos a Menachem Elkin y el kolhoz entero de Vozhonova. De este modo se perdió la esperanza de muchos socialistas en el mundo, judíos y otros, de vivir en un Estado socialista reformado. Friedrich Wolf nació en 1888 en Neuwied, Alemania, a una familia de comerciantes judíos sefaradíes. Sus antepasados eran expulsados de España que llegaron a Alemania a través de Holanda. Entre 1907 y 1912 estudió medicina, filosofía y historia del arte en las universidades de Múnich, Tübingen, Bonn y Berlín, doctorándose en 1913. En 1922 se casó por segunda vez
con Else Dreibholz, tuvieron dos hijos, Markus Wolf, 1923, y Konrad Wolf, 1925. Friedrich era miembro en el Partido Comunista. Apenas subió el régimen nazista al posto, entendió que cabía huir de la Alemania con el pie descalzo. Tomó a su familia, atravesaron la Suiza, atravesaron la Francia y arribaron a Rusia. Se instalaron en Moscú. Los chicos Marcus y Konrad empezaron a velar en la escuela especial de los emigrantes al nombre de Karl Liebknecht. El hijo chico, Konrad, empezó a interesarse de filmes desde la edad chica. Cuando tenía 10 años, jugó un rol chico en el filme El luchador, sobre los emigrantes alemanes que vinieron a Rusia. Más tarde estudió cinematografía. Se hizo regidor famoso. Ganó muchos premios y era miembro del jurado del Festival de Filmes en Berlín en 1978. El hijo grande, Markus Johannes Mischa Wolf, era también elevo de la escuela al nombre de Karl Liebknecht. Más después estudió en el Instituto de Ingeniería Aeronáutica y entró a la Asociación Internacional de Partidos Comunistas. Allá lo prepararon para el labor de espionaje detrás de las líneas enemigas. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, fue enviado como jornalista y emisor de radio a la región soviética de Berlín ocupada. Fue uno de los jornalistas que observaron los juzgos de Nuremberg contra los líderes del régimen nazista. En 1953, a los 30 años, Markus Wolf fue uno de los fundadores del Departamento de Inteligencia Exterior de la Oficina de Seguridad del Estado en la Alemania Oriental, departamento conocido como Stasi. Se hizo el jefe del departamento y tuvo réussite grande en su servicio. Rehusó penetrar miles de espiones en las instituciones gubernales, la política y los círculos comerciales de la Alemania Occidental. También rehusó penetrar miles de espiones en los estados que eran miembros en la organización de NATO. Markus Wolf se le considera como uno de los mayores espiones del siglo XX. Gracias a su capacidad extraordinaria de mantener su anónimo, durante 26 años en el occidente no tenían ninguna idea de su figura. Lo llamaban el hombre sin cara, hasta que un oficial de inteligencia de la Alemania Oriental, Werner Steiler, fue al occidente en 1979 y lo identificó en una fotografía trabada en Suecia. La reushita de Wolf era tan grande hasta que los documentos los más secretos de la Alemania Occidental arribaron a la mesa de Wolf antes que arribaron a la mesa del primer ministro de la Alemania Occidental. En 1974 se aferró Günther Guillaume, el secretario personal del primer ministro Willy Brandt. Lo investigaron y se entendió que es espión de Wolf. Willy Brandt no pudo resistir la vergüenza y se demisionó en intervalo de una semana, aunque no tenía ninguna parte en su empiegamiento. Wolf dirigió muchas operaciones de espionaje, operación llamada Los Amantes de Romeo. En esta operación, que rehusó mucho, se enviaron agentes para seducir a altos funcionarios occidentales y obtener informaciones secretas. Uno de los espiones de Wolf era Heinz Felfe, jefe del Departamento Superior de la Inteligencia de la Alemania Occidental, encargado del contraespionaje contra la Unión Soviética. Algunos de los agentes de Wolf en NATO fueron descubiertos como espiones solo 10 años después de la caída del muro, cuando ya no estaban activos muchos años. En uno de los casos, un par de agentes de su organización
insistieron de casarse delante de un papaz. El propio Marcus Wolf se vistió como un papaz y los casó. Ningunos no supieron que este papaz es Marcus Wolf y que es judío. Marcus Wolf se liberó de su cargo oficial en 1986 con la intención de completar la obra literaria iniciada por su hermano Konrad, que estaba describiendo sus experiencias y su educación en Rusia de la década 1930. Este modo completó de escribir el libro de Troika, que lo mencionamos en el capítulo 30. El libro se publicó en las dos Alemanias, despertó interés grande por su contenido biográfico y político. Para el pueblo de Alemania Oriental, la figura de Wolf se convirtió a ser un símbolo de deseo de trocar el régimen del país. Un poco antes que cayó el muro, Wolf huyó del país, Alemania Oriental, y demandó abrigo en los países Rusia, Austria e Israel. Ningunos no lo aceptaron. Por no tener remedio, tornó a Alemania con los mocos colgando. En la Alemania lo juzgaron 3 veces. En total fue condenado a 3 días de prisión efectivo y otros 2 años de prisión en libertad condicional. Marcus vino a Israel en 1995. Trucho al Instituto Yad Vashem, el archivo de su tío, que era juzgador superior en Alemania, fue arrojado del puesto en 1933 y matado en el Holocausto. Se encontró con Yaakov Perry, el líder del Servicio Israeliano de Seguridad General, Shabak, que le dijo: tú entrenaste la fuerza 17 de Fatah y yo los aferré. Los dos rieron. Después se encontró con Shlomo Gazit, el líder de la división de inteligencia de Tzahal, IDF, que le palmó en la espalda y le dijo: Misha, tu padre, si no era idiota, venía a Palestina en lugar de emigrar a Rusia, ahora eras el chef retirado del Mossad. Marcus insistió que no actuó contra Israel. Bajando del Monte de los Olivos en Jerusalén, se detuvo, tomó algunos pedacicos de la tierra de Israel y dijo: quiero meterlos en la tumba de mi hermano Konrad. Marcus escribió otro libro titulado Secretos de la cocina rusa. Envió una copia a Gad Shimron, que es jurnalista israeliano y tenía servido en el Mossad, con la frase escrita: estos son todos los secretos que estoy pronto a revelar. Marcus Wolf murió a los 83 años en Berlín en el 9 de noviembre de 2006. Trim Pérez nació en 1982 en París a una familia judía sefaradía. Su nono de un lado era un luchador partisano y su nono del otro lado era sobreviviente del Holocausto. A los 11 años perdió a su madre y fue enviada a estudiar en un prestigioso internado. A los 17 años llegó a Londres para estudiar comunicación, financiación y psicología. Después de graduarse, empezó a laborar en Wikistrat, una compañía israeliana de análisis geopolítico. Ganó experiencia en analizando los países del Oriente Medio, el terrorismo islámico y las dinámicas del poder en la región. En 2004, Catherine encontró un estudiante nacido de Yemen, Fares Shakdam. Se acordó que su nona le decía: Ijika sefaradía buena no sale con Ijiko, se casa con él. Se casaron. Recibió la alcunia Shakdam. Les nacieron Ijo y Ija. El marido no tenía laboro, la convenció de venir con él a Yemen. En 2010 arribaron a Yemen. En Yemen, Fares se trocó enteramente. Se avergonzó que su mujer y sus criaturas son judíos. Forzó a Catherine a convertir a islamismo. No quiso a sus criaturas en su vida. Trocó su comporto y los empezó a jarbar. Fina hoy, Catherine tiene cicatrices. En 2014, Catherine le huyó de quitarse de él
y tornar a Inglaterra con sus criaturas. Catherine laboró todos los años como jornalista en medios como Press TV, Herald Tribune, Russia Today, Also Times y más. Su mensaje general era contra Israel y contra el sionismo. Escribió y habló mucho, con mucha dureza, contra Israel. Criticó la política exterior de Britania y de los Estados Unidos, escribiendo que están causando desgracia en el Oriente Medio, sirviendo los intereses de Israel. La entrevistaron en canales árabes de Siria, Libán y más, hasta que atiró la atención de Nader Talebzadeh, jurnalista y propagandador grande del régimen de Irán. En 2017, Catherine recibió una invitación de Teherán a venir y participar en la conferencia de los palestinianos. Khaled Mashal dio un discurso muy fuerte contra Israel en esta conferencia, gritando muerte a América y muerte a Israel. Catherine no quedó debajo, dio un discurso de fuegos y flamas contra Israel y lo dejó a Khaled Mashal detrás. Esto fue un punto de vuelta en la vida de Catherine en sus relaciones con el régimen de Irán. Catherine hizo de Teherán su segundo hogar. La tomaron por jornalista permanente en la Agencia Iraniana de Novedades. Con el ayuda de Nader Talebzadeh, conoció y entrevistó a los funcionarios los más importantes del régimen. Al presidente Raisi, que está en los cielos, a Ayatollah Ali Khamenei, que está en los cielos, a Qasem Soleimani, que está en los cielos, y a la hija de Imad Mohaniyeh, que está en los cielos. Y más, Nader Talebzadeh le dijo que Khamenei no se interesa de mujeres, se interesa de mancebos menores. Estableció contacto con toda la élite de Irán y especialmente con las mujeres. Empezó a organizar reuniones de mujeres en las casas y estudió la distribución de las camaretas en cada casa. Sabía dónde es la camareta de echar en cada casa y casa. En 2021 tornó a Inglaterra. Artem Timofeev, 38, y Ekaterina Katia Timofeeva, 35, son un par de mancebos casados. Él era DJ en los clubes de Kiev, el capital de Ucrania, y ella se ganaba la vida escribiendo novelas eróticas y haciendo tatuajes. El padre de Artem vivía en Rusia y tenía una fábrica de producción agroindustrial llamada Opcor. Lo llamó a su hijo que venga a vivir en Rusia y laborar con él. En 2018, Artem y Katia pasaron a vivir en Rusia, en la ciudad de Mias, en la región de Chelyabinsk, que es solo 135 kilómetros de la frontera Rusia-Kazajistán. Artem empezó a laborar con su padre y Katia continuó su oficio de tatuar y escribir novelas. El par vivieron sus vidas con normalidad total. En el empecillo de 2024, oficiales ucranianos de grado alto se encontraron con oficiales israelianos de grado alto. Los ucranianos se quejaron que aviones rusos están decolando desde bases muy lejanas, están tirando a Ucrania misiles aire-tierra, distancias muy largas, y que esto les está costando daño grande. Rogaron de Israel antimisiles contra los misiles rusos. Los israelianos les dijeron que no les pueden abastecer antimisiles porque van a topar la vela con los rusos y empezaron a hablar de la literatura griega antigua. Homero, Odisea, la guerra de Troya, el caballo de Troya. En octubre de 2024, los Timofeevs decidieron de trocar oficio. Fundaron una compañía de transportación. Mercaron 5 camiones grandes, semi-trailer, alquilaron un hangar grande, emplearon choferes rusos
y empezaron a laborar. Los hechos estaban muy buenos. Más que Rusia está debajo del boicot americano y usa la frontera Rusia-Kazajistán para evitar el embargo, traer mercancías fluidas, kachak. En esta frontera los funcionarios no meten mucho cuidado a lo que pasa. El hangar estaba activo hasta las horas altas de la madrugada. Entraban mercancías, salían mercancías, entraban cajas, salían cajas. Los pobres de Artem y Katia laboraban muy duro. La luz del hangar estaba encendida 24 horas en el día. En súbito les vino deseo de fraguar depós fabricados. Empezaron a fraguarlos estrechos y largos para que puedan entrar a los camiones. ¿Es que estaban considerando de abrir negocio nuevo de producción de depós? No se sabe. En el 26 de mayo 2025, Artem y Katia encargaron los depós fabricados a los camiones. Los llamaron a los 5 choferes rusos: Vasily Pitikov, Mikhail Ruimin, Andrei Merkureyev, Alexander Zaitsev, Sergei Kanurin. Les dieron en las manos 5 adresos lejanos en las regiones Murmansk, Ivanova, Ryazan, Amur y Irkutsk de la Rusia la Grande, donde deben de descargar los depós. Para llegar a estos adresos había menester de viajar miles de kilómetros y días enteros, mas los choferes eran profesionales. Al mismo tiempo, Artem y Katia entraron a un caraván, dijeron a sus vecinos que están saliendo a un paseo a descansarse y salieron al camino. Los 5 choferes salieron al viaje. Vasily Pitikov era viudo. Su mujer había morido en la pandemia de corona. Iba a tener aniversario en el 31 de mayo, justo cuando iba a arribar a su destino en la región Amur. No se sabe cuál lo afectó y el camión de Vasily se explotó en el camino. El desmazelado de Vasily murió en su lugar. Los otros 4 choferes arribaron a sus destinos sanos y regios y descargaron los depós de los camiones. En el 31 de mayo la noche se abrió en Kiev, Ucrania, la sala de comandamiento con todos los comandantes grandes de la Armada. En el 1 de junio a las 5 de la mañana se dio en aquella sala la orden de empezar la operación Tiralania. Los depós de Artem y Katia tenían techo doblado. En súbito se abrieron los techos de los depós, se alzaron 117 drones a la vez y empezaron a volarse a direcciones de 4 bases de las fuerzas aéreas soviéticas: Olenia en la región Murmansk, Ivanova en la región Ivanova, Diaghilevo en la región Ryazan y Belaya en la región Irkutsk. Los drones se destruyeron en tierra 41 aviones bombarderos rusos Tupolev de los tipos A-50, Tu-95, Tu-22Me-3 y Tu-160. Los rusos se marearon y no entendieron de dónde les vino esta bala en la cabeza. Artem y Katia se desaparecieron en la frontera de Kazajistán. Pasaron unos cuantos días. Dicen que Catrín Pérez Shakdam tornó a Irán, al parecer en escondido. Al mismo tiempo salieron camiones a las direcciones de 7 ciudades en Irán: Teherán, Tabriz, Hamadán, Qom, Isfahán, Kermanshah y Shiraz. 2 de junio, la noche, se abrió en Israel la sala de comandamiento con todos los comandantes grandes de la Armada. 3 de junio 2025, a las 4:44 de la mañana, se dio de esta sala el orden de empezar la guerra pueblo como león. Espiones judíos fin. Cientos de drones empezaron a alzarse en estas 7 ciudades de Irán y destruir objetivos militares. Además, supieron entrar exactamente a las camaretas de echar de muchos funcionarios importantes y matarlos en durmiendo.
¿Cómo supieron dónde están las camaretas de echar? Catrín Pérez Shakdam se desapareció en la frontera de norte. Los mismos drones están destruyendo hoy en día las bases y barreras de la Guardia Basij, enviadores de misiles y más. De este modo se está completando la operación moderna El Caballo de Troya. Si antes 2800 años Homero sabía que iban a haber drones y camiones, puede ser que escribía otro modo la obra literaria de Odisea.